Entramos en el periodo que va de 1814 a 1820. España ha conseguido expulsar a los franceses. Además, gracias al buen hacer de la diplomacia, dos enemigos históricos irreconciliables como España y el Reino Unido se pusieron de acuerdo para combatir juntos contra Napoleón. Fue sin duda una alianza difícil, tensa y plagada de riesgos, sobre todo para los españoles. El Reino Unido no prestó auxilio a España por bondad, desde luego, sino por contener el avance militar de Napoleón por Europa, y liberalizar el comercio, tema que preocupaba y mucho. La península ibérica había quedado arrasada tras la Guerra de Independencia Española. Una nación desangrada había recuperado su libertad, a cambio de un precio muy alto. Anulado el Gran Napoleón, en Europa se restaura en gran medida el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. Con Fernando VII regresa el absolutismo. Su política en América es la de la represión total de los núcleos rebeldes, restándole gravedad a un asunto que había cogido una inercia imparable. La primera ayuda enviada desde la península estuvo compuesta por 10.000 hombres al mando del general Pablo Morillo, que venían supuestamente a pacificar. Este fue el mayor esfuerzo que saldría de España en el curso de la contienda. Y tampoco es que fuese un gran número, pero los insurgentes tampoco eran demasiados, y con la llegada de Morillo, la Segunda República de Venezuela parecía sentenciada de muerte. Bolívar se ve obligado a refugiarse en Jamaica. No se reconoce la derrota. De nuevo en su cabeza bulle la idea de que la respuesta contra España es el sometimiento a la Gran Bretaña. Siempre que las cosas pintan mal, conspira y huye. Manuel Piar, uno de los próceres de la independencia de Venezuela, le apodaría el Napoleón de las retiradas. Karl Marx, años más tarde, iría más allá en su definición de Simón Bolívar y diría que hubiera sido pasarse de la raya querer presentar como Napoleón I al canalla más cobarde, brutal y miserable. Las fuerzas de Pablo Morillo asedian Cartagena de Indias durante varios meses. Finalmente reconquistan la ciudad y restablecen el gobierno virreinal. Bolívar, con la idea de hacer contacto con algunos exiliados, parte para Haití, donde recauda fondos para financiar su vuelta a la pelea. A pesar de que los patriotas obtienen algunas victorias, Morillo conseguiría controlar la insurrección en gran parte del territorio de Nueva Granada y Venezuela, durante un tiempo. Castiga con fuerza a los caudillos del movimiento criollo, dejando a un lado a los sectores populares. Pero en 1816, con Manuel Piar, el movimiento resurge con más fuerza que nunca. Se reinicia la guerra civil en Venezuela. Vayamos ahora a la zona del Plata. En una asamblea reunida en 1816, en San Miguel de Tucumán, las Provincias Unidas de la Argentina declaran su independencia. Es entonces cuando emerge la figura de José de San Martín. San Martín era hijo de un militar español de clase media, que prosperó en Río de la Plata. Su madre procedía de una acaudalada familia porteña y criolla. San Martín se trasladó con su familia a Madrid cuando era un niño, y al igual que su padre hizo carrera militar. Llegó a combatir en la famosa batalla de Bailén, obteniendo junto a los patriotas españoles una sorprendente victoria contra las tropas napoleónicas. Tras una estadía en Londres, donde conoció a algunos agentes desestabilizadores, vislumbró el inminente derrumbamiento del imperio virreinal español, e hizo una apuesta a la postre ganadora, la de volver a su tierra natal. Allí se casó con una aristócrata y más tarde se incorporó al ejército rebelde. Su experiencia como soldado en España le valieron muchos galones. San Martín concibió un ambicioso plan que consistía en liberar primero a Chile y después el Perú. El gobierno argentino aprobó el plan de San Martín y le nombró generalísimo del ejército de los Andes. En enero de 1817 inició el paso de la cordillera de los Andes por varios sitios. Sus tropas derrotaron al ejército realista en la batalla de Chacabuco, apoderándose a continuación de Santiago. El Cabildo de Santiago le ofreció la dirección del país al general San Martín, pero este se negó a aceptar el cargo. José de San Martín favoreció a O'Higgins, por lo que los vecinos de Santiago proclamaron a Bernardo O'Higgins director supremo de la joven nación. O'Higgins ya había intentado independizar Chile, pero no fue hasta la intervención decisiva de San Martín cuando se logró. Chile proclamó su independencia, que quedó consolidada con su victoria en Maipú, en 1818.
El siguiente objetivo de San Martín era el Perú, el virreinato más próspero de América. Más al norte, Simón Bolívar, después de haber saltado de nuevo al continente y haber reorganizado sus fuerzas, se encontró con que otros caudillos locales le habían ganado terreno por medio de acciones de guerra. Debía afirmar su autoridad. Los rebeldes se habían apropiado de la Guayana venezolana al sur del río Orinoco, gracias a las exitosas campañas de Manuel Piar, uno de esos caudillos libertadores. Bolívar recelaba enormemente de Manuel Piar y consiguió que le fusilaran en Angostura. De esta manera Bolívar quedó claramente como jefe de las fuerzas independentistas en Venezuela, cuidándose mucho de repartir los bienes confiscados para olvidar lo sucedido. Bolívar estaba obsesionado con tomar su ciudad natal, Caracas. En 1818 el ejército realista se encuentra con Bolívar y sus patriotas en el sitio de La Puerta, en el mismo lugar donde tiempo atrás habían sido derrotados por Boves. Ahora Bolívar podría obtener su revancha. La batalla se dilató durante horas y por fin parecía que los patriotas empezaban a esbozar la victoria. Pero entonces llegó Morillo con refuerzos. No debemos olvidar que en el bando realista había peninsulares, pero el grueso de la tropa, cada vez más, lo acabarían formando sobre todo indios, mestizos y negros. Por el contrario, en el otro bando encontramos al Reino Unido apoyando cada vez con más descaro al Libertador. Famosa es la Legión Británica de Voluntarios integrada en el ejército independentista. Batalla de La Puerta, Morillo y Bolívar frente a frente. ¿Cuál fue el desenlace? Todo acabó cuando Morillo lanzó un ataque que consiguió disolver las filas enemigas, destrozando sin piedad las divisiones del ejército patriota. Bolívar y los suyos salieron huyendo. Con el ejército destruido se logró desbaratar este último esfuerzo de Simón Bolívar de tomar Caracas. En febrero de 1819 se celebró el Congreso de Angostura, ciudad controlada por los patriotas venezolanos. Bolívar necesitaba consolidar su poder. En ese congreso emergió el gran proyecto que siempre tuvo en mente, la Gran Colombia, que había de estar formada por los territorios que más tarde fueron las repúblicas de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. La nación se llamó Colombia como un tributo de justicia y gratitud a Cristóbal Colón. Pero todavía hacía falta liberar a la Nueva Granada del dominio realista. En 1819, Bolívar emprendió junto a Francisco de Paula Santander una nueva campaña realizando una de las hazañas militares más destacadas, el paso de los Andes por uno de los caminos más inhóspitos, el páramo de Pisba. Tras la batalla del Pantano de Vargas y la definitiva victoria patriota en la batalla de Boyacá, Bolívar consigue adueñarse de Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato neogranadino, y hace su entrada con un pobre recibimiento. Antes de su llegada, muchas familias que no habían participado de la guerra huyeron presa del pánico, abandonando sus casas y sus comercios. De esta forma tan prosaica se abrió el camino para la unión de la Nueva Granada con Venezuela en la República de Colombia. El Congreso de Angostura proclamaría a Simón Bolívar presidente de la República, y Francisco de Paula Santander terminaría siendo su vicepresidente. Pero Caracas y gran parte de Venezuela seguían ocupadas por el general Morillo. Estaba claro que las fuerzas realistas eran insuficientes para anular a Bolívar. Así que el rey de España, Fernando VII, preparó un plan de reconquista más ambicioso que el anterior. Reunió una colosal escuadra con más de 20.000 soldados. Cuando el despliegue militar era inminente, aconteció algo inesperado en la península. Con el cambio de año, el 1 de enero de 1820, el militar Rafael del Riego, que estaba a cargo de uno de los batallones de ese ejército, se levantó en armas contra Fernando VII, obligándole a firmar la Constitución Liberal de Cádiz. Los barcos con soldados procedentes de la península nunca llegaron, y en noviembre de 1820 Morillo y Bolívar se encontraban cara a cara en Trujillo, pero no para pelear, sino para firmar un tratado de armisticio y regularización de la guerra entre la recién nacida Gran Colombia y el Reino de España. Sin embargo, Bolívar no tardó en violar el acuerdo tomando la ciudad de Maracaibo. De esta manera se preparaba para asestar el golpe final, que veremos en un siguiente vídeo.
España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar, más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico.